Es sobre la oración de Javes. La pastora Mayela, cuando estaba en la motivación antes de la alabanza, mencionó esto. Yo nunca lo había leído, nunca lo había, tal vez escuchado, sí, pero tal vez no estudiado. Me quedó la inquietud ahí en la espinita, en el corazón, y empecé a investigar y me pareció tan bonito lo que descubrí que quiero compartírselos para que esa información venga a sus vidas a marcar un antes y un después, porque a veces la gente se casa con su pasado, se casa con sus errores, se casa con su nombre, se casa con sus etiquetas, se casa con su forma de que la percibe la gente a su alrededor y las personas creen que eso es lo que les toca vivir y eso es lo correcto. Y de acuerdo a esta palabra que hoy vamos No, a desarrollar, no es ujú, así, ¿verdad? Entonces no, vamos a irnos a diferentes versiones de la palabra porque no todas dicen lo mismo y quiero compartirle esta que está en Primera de Crónicas. Según lo que he podido estudiar, hay 500 nombres que se vienen mencionando en los diferentes versículos antes del versículo 9 del capítulo 4 de Primera de Crónicas. Se dice que Crónicas o fue anónimo o lo escribió Edras. No es algo que esté confirmado, pero no importa, bien inspirado por el Espíritu Santo, que es lo que es importante. Y en esos 500 nombres, el Espíritu Santo se detiene y menciona a Jabes. De todo lo que está diciendo, corta la distribución de la genealogía, porque vean que estaba diciendo, Ela dio a luz a Seret en el 7, ujú, Isra sí, a Etnam y Cos, quien fue antepasado de Anub, de Sébola y de todas las familias de Aharbel, hijo de Arum. Y viene el versículo 9 y 10, que es el que nos vamos a centrar hoy. Entonces vamos a escucharlo. bueno, sí. Había un hombre llamado Jabes, quien fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Su madre le puso por nombre Jabes porque su nacimiento le causó mucho dolor. Él fue quien oró al Dios de Israel, diciendo: Ay, si tú me bendijeras y extendieras mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. y Dios le concedió lo que pidió. Kelub. En en esa petición, en esos dos versículos nos vamos a centrar hoy y vamos a estar desarrollando el tema. Me gustó mucho la pechita. Si ustedes tienen la Biblia pechita, búsquenla. Y en la versión de la pechita da un poco más de información de lo seco que está este tema ahí. Por ejemplo, mi versión mía dice, uno de ellos fue muy querido por su padre y por su madre. Por eso le pusieron por nombre Ainai y le dijeron, Yahweh te colmará de bendición y engrandecerá tu territorio. Su mano estará contigo y te librará del mal, para que el mal no tenga dominio sobre ti, y él, Yahweh, te dará lo que le pidas. Ainai, según la versión acá de la Biblia, dice los versículos 7, 8, 18, 22 a 26 no aparecen en el texto pechita del Antiguo Testamento, por lo cual fueron suprimidos por el texto hebreo. Eh, en el tema de Javes, dice que significa en hebreo eh, que fue concebido con dolor, que es sequía, que es tristeza, que es amontonar. Son las diferentes definiciones que se podrían encontrar en los diferentes diccionarios que investigué sobre esto. Y les quiero compartir algunas cosas que descubrí a la hora que me puse a investigar. En algunas versiones, les voy a ponerles estas, que es la versión Your Version, que es la de
Dios habla hoy, donde la traducción lo pone de una forma diferente. Javes, que significa la palabra dolor y que tiene un sonido parecido a la palabra dolor. Javés es alguna de las formas en que se puede describir. Dice, fue el más famoso de sus hermanos y su madre le puso por nombre Javes, porque dijo, en verdad lo he dado a luz con dolor. Imagínese lo que es que a usted le pongan de nombre dolor, concebido en dolor. ¿Cómo puede uno creer que le puede ir en la vida? Y cosa contraria a lo que estamos pensando, Javes fue famoso, fue galardonado, fue distinto, fue tan amado por su padre y por su madre que lo mencionaron de esa manera. En la Biblia de King James no habla mucho. Tengo acá una Biblia de estudio y dice así, Javes fue más importante que sus hermanos. Cuando su madre le puso ese nombre, dijo, con aflicción lo he dado a luz. Javes le rogó a Dios de Israel, bendíceme. Antes decía la Pechita que fueron sus propios padres. Acá este estudio dice que fue él. Y ensancha mi territorio, ayúdame a librarme del mal, para que no padezca aflicción. Y Dios le concedió su petición. Cosas que descubrí. Javes no le pidió a Dios que le cambiara el nombre, sino que le pidió que lo bendijera. Y entonces, cuando usted empieza a desarrollar esas peticiones que sería, Javes oró a Dios de Israel diciéndole, te ruego que me des bendición, primera petición, que un territorio sea muy grande, que se ensanche mi estaca, mi territorio, la segunda, que me libres del mal, no dijo que le quites el mal, para que yo no sufra. Y Dios le concedió absolutamente todo lo que había pedido, ¿verdad? Entonces, cuando uno empieza a escudriñar esto, descubrí algunas cositas que se las voy a ir compartiendo. Vamos a cambiar de pantalla porque me parecieron interesantes. Creo que a la hora que la persona que hizo la revisión de esto eh, se tomó el tiempo de analizarlo. Les voy a poner aquí algunas definiciones. Vamos a ver si lo tengo en pantalla. Aquí, ok, aquí está. Miren lo que dice el diccionario. Sore, si en el tuyo aparece algo diferente a lo que he dicho y lo puedes buscar en tu diccionario, recuerda que siempre tienes abierta la posibilidad de Pero compartirnos, con el porque nombre eso, de Javes. sí, como Javes, sí, Sí, o porque Ainás casi no aparece nada. Estoy buscando y no aparece nada. ok, Ainay. No, ok, no aparece nada. ¿verdad? Miren qué interesante. Javes, sequedal, algo que está seco. Sí. También significa una región geográfica de Galat, que se llama Javes Galat. Cuando usted revisa todo lo que aquí está en pantalla, se da cuenta de que acontecieron en ese sitio muertes, guerras, eventos transitorios, por ejemplo, solo por mencionar uno, la muerte de Saúl y de sus hijos, ¿verdad? Entonces, eh, es un lugar importante, es un lugar de calamidad. Vea, dice lugar seco, el diccionario de Alfonso, ¿verdad? Eh, Acá lo dice en un lugar árido. Entonces no es dolor, tristeza, aflicción, sequedad, donde se amontona, donde está árido y donde está seco. Eso es lo que significa su nombre. ¿Usted cree que ahí hay bendición en eso? ¿Verdad? Y hay gente que viene aquí que es que no, es que hey, yo vengo de una familia y es que me pusieron ese nombre, es que yo acepto lo que dijeron de mí y es que como yo vengo de ahí me quedo, no tengo que cambiar.
Ahí se lo estoy posando en la pantalla para que mire todo, cómo las definiciones están siempre relacionadas con dolor, tristeza, aflicción, sequedad, sequía, amontonamiento, ¿verdad? Eh, las formas en que se escribe. Yavesh es la forma en que encontré en el hebreo, seco, sequedad, Ariel. ¿verdad? Incierto, ¿verdad? Son cosas que estaban por ahí. Luego quiero compartirles otra parte de la pantalla. Vamos a ver si la tengo por acá. Encontré una descripción donde el analista revisa las peticiones que Javes hace en su oración y se las voy a leer para que lo tengan. Dice, la oración de Javes contiene una petición urgente de 4 cosas. La bendición de Dios, como les decía, una extensión de su territorio, la presencia de la mano de Dios y la protección contra el daño. La bendición de Javes, que le está pidiendo a Dios, llegó a tal punto que la Biblia le puede decir famoso, una estirpe distinta a sus hermanos, con galardones diferentes. Imagínese la magnitud de la bendición, aún con ese nombre, que llegó a ser el más importante de todos sus hermanos. Y no se menciona a Javes nunca más en la Biblia. Solo esos 2 versículos hacen mención sobre él. Entonces el analista pone acá que me gustó mucho. Javes reconoce que el Dios de Israel es la fuente de toda bendición. Yo aquí les he explicado en el ministerio cómo debemos de poner nuestra mirada en Dios, no importa lo que pase, porque Él nos sustenta, Él nos provee. Venía oyendo diferentes personas hablar sobre la bendición y Satanás te puede bendecir, los narcotraficantes desde la perspectiva de la economía y la acumulación de bienes se pueden decir que están benditos, pero no son por Dios, por las drogas, por Satanás. Y luego hay gente que acumula bienes, pero no disfruta de ellos. Entonces no es lo mismo tener muchas cosas a poder disfrutar de ellas. Yo conozco gente que tienen casas increíbles. He ido a cocinar a sus casas porque me invitan para que les haga una pizza, un pan o un asado. Y me dicen, es primera vez que la isla está tan llena de alimento. Esta parte de la casa casi nunca la uso y hasta que llegaste tú la aprovechaste. Entonces yo digo, ¿de qué sirve tener una casa de $1,000,000 si no la puedes disfrutar? Ven la diferencia entre lo que es acumular y tener la bendición de Dios sobre sus bienes. Y sigue el analista. Y le pide a Dios su gracia. Sin duda esta petición se basa, al menos en parte, en la promesa que Dios le dio a Abraham y a sus descendientes. Casi todos los que revisé concuerdan con esta afirmación. ¿Qué sabía tanto Jabes de sus ancestros? Porque algo que no les dije, que está implícito en el título, dice descendencia de Judá. Es Judá. Jabes pertenece a la tribu de Judá. Es Judá. Entonces, Abraham, que es el patriarca de todas las tribus, de todo el pueblo de Israel, de usted y de mí, tuvo una promesa de parte de Dios. Te bendeciré y serás Abraham, padre de De multitudes, multitudes. y tendrás descendientes como las estrellas que no se podrán contar, como la arena del mar. ¿Se acuerdan que Jacob le dijo a Dios, al ángel, no te suelto hasta que me bendigas? Ujú. ¿Por qué los patriarcas de la Biblia? ¿Por qué los hombres de Dios? ¿Por qué los grandes de la palabra prefirieron la bendición de Dios que cualquier otra cosa?
y porque usted y yo, ligeramente, someramente, hablamos de bendición. Dios le bendiga. Bendiciones. Adiós. Y eso ya ha sido como una muletilla que se usa en el medio evangélico cristiano para hablar de una forma distinta, religiosa tal vez, pero no le hemos tomado la relevancia a la bendición de Dios. Usted podrá tener muchas cosas, pero si no es bendito por Dios, no las va a disfrutar. Usted puede tener pocas cosas, pero sin la bendición de Dios, no las va a disfrutar. Entonces, dice, sin mí nada podéis hacer, dice por otro lado la palabra. Entonces, usted y yo como hijos de Dios debemos de procurar la bendición de Dios para que en nuestra vida todo esté multiplicado, protegido, resguardado por la mano de Dios. Y usted tiene emprendimientos, ideas, proyectos, anhelos de su corazón. Si no tiene la bendición de Dios, mejor no lo haga. Es importante. La otra parte de la petición de esta oración, que fue sumamente corta, pero muy sustanciosa, dice una extensión del territorio. ¿Se acuerdan que hay hasta una canción que dice que el Señor extienda nuestras estacas? Muchas estacas, sí. Y escuchaba a un erudito ahí que estaba hablando sobre, a la hora que yo estaba investigando sobre esto, y decía que cuando usted tiene más territorio, tiene más responsabilidad, tiene más relevancia, tiene más dominio, tiene más reconocimiento, ¿verdad? Porque usted es más grande, su territorio es más grande. Entonces, son cositas que uno tal vez no le pone la atención debida y debiéramos de tener esa atención. Dice, Javes ora por la victoria y la prosperidad en todos sus esfuerzos y que su vida sea marcada por la multiplicación. Me gustó esto. Entonces uno a veces eh, ora equivocadamente, erradamente, y, y si usted no tiene el corazón contrito y humillado y direccionado por Dios, por más que repita la oración de Javes, no va a pasar nada. Usted tiene que estar como estaba este hombre, ¿verdad? Una oración de humildad, de reconocimiento, dándole la grandeza a Dios, dándole la alabanza a Dios, y que él se alineó tanto al deseo de Dios que la oración termina y le concedió todo lo que pidió. Vea la tercera petición que hace. La presencia de la mano de Dios. En otras palabras, dice el especialista acá, Javes pidió la dirección de Dios y su fuerza sea evidentes en su existencia cotidiana. Entonces, ¿qué sabía Javes? Que si nosotros que estudiamos los salmos sabemos que dice la palabra que si Dios nos toma de nuestra mano derecha, Él no nos va a soltar. ¿Qué le dijo Moisés a Dios? Si tú no vas conmigo, yo no me muevo. Si tú no me acompañas, yo no abro la boca. Porque ellos sabían que la bendición de Dios, la extensión del territorio y la presencia de Dios en sus vidas iba a cambiar todo su entorno. Entonces el erudito dice, en otras palabras, Javes pidió que la dirección de Dios y su fuerza sea evidente en toda su existencia cotidiana. Yo aquí le estoy reconociendo con estas palabras a Dios que lo necesito, que Él es más grande que yo, que sin Él yo no me muevo, que si Él no está conmigo, no vale la pena ningún esfuerzo humano que yo realice. La otra petición que hace, protección contra el daño. No, le repito, no dijo que le quitara el daño, dijo protección contra el daño. Y aquí mencionaron una cosa tan linda que se las voy a compartir. Dice, Jesús enseña a sus discípulos a orar de esta manera. Padre nuestro que estás en los cielos,
líbranos del mal. Mateo 6, del 9 al 13. Javes ve a Dios con confianza como su defensor. Entonces, qué sabiduría la de este hombre, de que en el Nuevo Testamento, donde está su narración, su historia, conocía de sus patriarcas, conocía de su linaje, conocía de su fundamento doctrinal, y también habló palabras que Jesús iba a decir cientos de años después. Y qué lindo que uno pueda pedirle a Dios la protección, porque escuchaba a otra persona que decía, sin Dios viene la situación negativa, viene el luto, viene el dolor, viene el problema, viene la tribulación, y la gente se amarga, se entristece, se enoja, se disgusta, se bloquea, se resiente con Dios y se aparta. Pero a usted y a mí, si tenemos a Jesús en nuestro corazón, Él nos va a traer paz en la tormenta, dice la canción, y va a traer dominio propio, y aunque nosotros no entendamos por qué pasó lo que pasó, vamos a poder discernir en el futuro decisiones que vayan a darnos la solución al problema. La falsa realidad que le dicen a los cristianos que usted se hace cristiano, se los he dicho miles de veces aquí, y todo se va a solucionar. No es cierto. Veíamos la semana pasada cómo Jesús le dijo a sus discípulos, el ser llamado hijo de Dios y entrar al cielo estaría difícil. Entonces, eh, otro decía, los cobardes no heredarán el reino de los cielos. Y cuando usted está siendo probado y pasado por fuego, usted no puede ser cobarde, debe ser valiente, porque si usted es valiente y tiene la confianza que Dios lo va a defender, Satanás se va a cansar de mandarle dardos y pruebas y situaciones, problemas, y va a decir, no, con Jorge ya no puedo, con Zoraida ya no puedo, con Carla ya no puedo, con Patri ya no puedo, con Liz ya no puedo, con Ingrid ya no puedo, mejor me voy, porque ya se ha hecho muy fuerte. Entonces, eh, estos 4 detallitos que se los menciono ahí rápidamente, me llamaron mucho la atención. Dice, el objetivo de Javes en su oración era vivir libre de dolor. Y lo último que hemos leído sobre él es que Dios escuchó y respondió a su oración. Como la humilde oración de Salomón por sabiduría, ¿se acuerdan? No, yo lo que quiero es sabiduría. Está en Primera de Reyes 3, 5, 14. Como él le dijo, bueno, a mí me interesa sabiduría, porque si tú estás conmigo y me das eso, el resto vendrá por añadidura. No lo dice, pero está implícito en sus palabras. Dice, esta oración devota de Javes para bendición fue contestada. El éxito que disfrutó Javes compensó el dolor de su comienzo. La oración de Javes superó el nombre de Javes. La oración de Javes es un buen ejemplo de cómo debemos de hacer nosotros una oración con prioridad en nuestras vidas. Y debemos buscar la ayuda de Dios en todo tiempo de necesidad y buscar de su presencia para que las peticiones directas sean llevadas al trono de la gracia, según lo que dice Hebreos 4:16. Hace una comparativa y dice, junto a las oraciones de Ana, Jonás, Ezequías, Pablo y por supuesto la oración modelo de nuestro Señor Jesucristo, la oración de Javes proporciona un maravilloso ejemplo de un hijo de Dios que se acerca a la majestad en lo alto, en la humildad, en la fe y en la confianza de la bondad de Dios. Encontré otra información, se las quiero compartir también aquí. Bienvenidas a todas las que se han unido. Esta es una traducción distinta. Dice, Javes invocó al Dios de Israel diciendo, oh, como diciendo, oh mi Dios, si me escucharas,
que me bendigas y ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y líbrame del mal para que yo no sufra. Y seguido, Dios le concedió lo que pidió. Dice el analista, la oración, la importancia de esta oración de Jabes es que es considerada en contexto, tiene partes de la Biblia de diferentes patriarcas y las implicaciones más amplias para la oración personal de un creyente. A veces personas que vienen recientes a incorporarse al ministerio no saben cómo orar. Por eso estoy grabando hoy este video para que en las futuras ministraciones las personas tengan que ver este video para que puedan empezar a aprender a orar correctamente hacia Dios. El, el analista revisa que la oración de Jabes hace una ubicación de esta oración. Dice que el registro genealógico del libro de Crónicas, que les decía que son más de 500 nombres, y de ellos solo los tira, los va enumerando, pero con Jabes se detiene y le da 2 versículos. Esta sección de escritura se enumera principalmente a los descendientes de Judá, que se los dije antes, una de las 12 tribus de Israel. En medio de estas genealogías, el cronista se detiene y descarta a Jabes, un hombre cuyo nombre significa dolor o pena. Aquí nos están dando otra definición. Entonces, dolor, pena, sequía, aridez, amontonamiento, tristeza, ¿verdad? Algunas de las formas en que Jabes significa. Y para las que acaban de llegar, si usted ha sido etiquetada de forma incorrecta por sus padres, por sus hermanos, por sus amigos, por su esposo, por usted misma, por usted mismo, enemigos han declarado sobre usted cosas negativas. No sirves, ojalá te caigas en un caño, ojalá te mueras, ojalá no logres hacer nada en tu vida. Eres una tonta, una idiota, una persona inservible. Si eso ha sido lo que ha marcado, esas palabras la han perseguido a usted o lo han perseguido a usted. Con este análisis de la oración de Jabes, estamos demostrando que si usted tiene un corazón contrito y humillado, que reconoce a Dios con humildad y que tiene una oración diligente, inteligente, dirigida, precisa, no importa lo que el mundo diga de usted, no importa la etiqueta que hayan puesto sobre usted, no importa su origen, no importa su pasado, no importa cómo fue engendrado. Si usted fue, como dijo David, mi madre me concibió en pecado. Si usted fue un hijo fuera del matrimonio, una hija fuera del matrimonio. Si usted fue producto de un pecado de alguien, incesto, violación, dolo, agresión sexual, como quiera llamarlo, no importa dónde usted haya venido, Dios tiene el poder de sanarlo, restaurarlo, bendecirlo, protegerlo, ensanchar su territorio. Quisiera que en esta mañana a usted le quede grabado esto, eh, que pueda venir delante de Dios. Y mire lo que dice el analista, petición de bendición. Jabes comienza pidiendo a Dios que lo bendiga. Ok, en el 26, Carlita, dice, tú me lo lees, 1:26, por favor. Dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastre sobre la tierra. Ujú. Ahora el 27. Y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y dice el 28, Ajá, y los bendijo Dios y les dio
y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y subyugadla, señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se muevan sobre la tierra. Cuando yo analizaba esto, gracias Carlita, cuando yo analizaba esto y el pastor que revisaba decía lo siguiente, yo nunca lo había visto de esa manera. Por eso es bueno revisar la palabra y escudriñar y tener el tiempo de meditar en ella para que el Señor siembre ideas y, y aprender de los que son gente mejor capacitada que uno. Y dijo lo siguiente, y ahora se confirma aquí en la palabra. Dios creó al hombre a imagen y semejanza de él. Estaba reunido el Espíritu Santo, Jesús y Dios y conversaron. Por eso dice, hagamos en plural a imagen y semejanza de nosotros. ¿Verdad? Y lo que sigue después de la creación del hombre son palabras de bendición de Dios hacia usted y hacia mí. Lo que Dios anhela hacer con usted y conmigo es bendecirnos, porque desde que nos creó con Adán, su anhelo era bendecirnos. Y a veces hay gente aquí que viene tan maltratada por la vida, tan maltratada por el pecado, tan maltratada por la sociedad, por las iniquidades, que no se siente bendito, porque donde pone su mirada hay oscuridad, hay problema, hay pobreza, hay ruina, hay dolor. Eh, ¿Será que con las iniquidades que hemos aprendido, las personas no entienden que la iniquidad y el pecado nos aleja de Dios? Y esta oración de Jabes, la petición uno de este hombre sabio, fue que Dios lo bendijera. Entonces, regrese a sus orígenes, regrese a su formación. Recuerde que usted y yo fuimos soñados por Dios. Se los he dicho siempre y desde que lo descubrí no voy a dejar de repetirlo. Fuimos un sueño para Dios que nos manifestamos en lo natural cuando nacimos. Pero el deseo de Dios es bendecirnos. Aunque usted vea lo contrario a su alrededor. Dice la siguiente revisión, que es una ligera repetición de lo que ya hemos visto en el estudio. El concepto de bendición está arraigado en el pacto abrámico, donde Dios promete bendecir a Abraham y hacerlo una bendición para otros. El que quiera llevar nota está en Génesis 12, del 2 al 3. Dice, al pedir la bendición de Dios, Jabes se alinea con esta promesa de pacto. Oiga, se alinea con esta promesa de pacto. Usted y yo debemos de alinearnos a la promesa de pacto que a nuestro patriarca, a nuestro padre Abraham, a nuestro padre Adán se le dio también, que lo pidió Jacob, que lo pidió Moisés, que lo pidió Salomón, ¿verdad? Buscando vivir bajo la benevolencia de Dios y ser un conducto de esta bendición para otros. En pecado, sin arrepentimiento, sin perdón, sin limpieza, sin santidad, nosotros no estamos alineados bajo la benevolencia de Dios. Ayer me decía una persona que me dio a entender, en mi percepción, de que no cree que la iniquidad y los pecados que él ha tenido lo haya alejado de Dios. Yo les enseñaba aquí que nosotros en la palabra hemos aprendido que el estar en contra de Dios es rebelión, y la rebelión es una de las cosas que Dios odia. Y cuando yo desobedezco su palabra, por cualquier de las razones que están escritas aquí, yo estoy en rebelión con Dios. Si usted está en este proceso de restauración, está usted en este proceso de sanidad, y vienen a usted pensamientos de derrota, donde usted duda
y cree que ahora está peor que antes. Es la mentira más grande que Satanás ha logrado meter en su cabeza, porque todo este proceso de horas, 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 de sesiones y de administración que Dios ha traído a su vida a través de este ministerio, es para bendecirlo, es para santificarlo, es para purificarlo, es para libertarlo, es para sanarlo, es para ponerlo alineado bajo la benevolencia de Jehová. Don Porque Jorge, en la ignorancia del pueblo de Dios, sí, mi sorry, ya te doy la palabra. En la sí. ignorancia del pueblo de Dios, dice que perecen por falta de conocimiento. Sí, mi sorry. Ahora que está hablando de la bendición, yo estaba leyendo, bueno, sobre el libro de Gálatas y aquí en en el capítulo 3 habla algo muy bonito. Ajá, Dice el 3:29, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y amén, herederos según la promesa. Y claro, luego aquí el autor hace una explicación. Dice, la promesa que Dios le hizo a Abraham también era para todo el mundo, no solo para sus descendientes biológicos. Ver Génesis 13, 12, 13, que usted dijo ahorita. ok. Todos los creyentes son partícipes de esta promesa y son bendecidos como hijos de Abraham. Recibimos esa promesa. Entonces, Todos. usted Mm, debe de alinearse a que usted es pueblo adquirido, nación santa, Nación y que Santa. usted no puede vivir como vive Jacinto y Perencejo y su vecino y su mamá, como vivió su abuela, como vivió su tío. Porque si en la misericordia de Dios nos sacó, nos apartó, porque cuando pone su aceite, su Santo Espíritu, está poniendo la firma, esto me pertenece, Jorge es mío, igual usted. Recuerde que el significado de la unción es ser destinado para, es ser apartado para, es ser designado para la gloria de Dios. Entonces, si usted es portador de ese aceite y usted quiere ser lleno de más de ese aceite, usted tiene que vivir valientemente separado del mundo, porque si usted pretende tener un pie adentro y otro afuera, como aquí le enseñaba hasta la saciedad, usted va a ser llamado tibio, y los tibios no heredarán el reino de los cielos, ¿verdad? La otra petición que la analizamos anteriormente es la expansión del territorio, ensanchar mi territorio. Y dice el analista aquí, se puede entender literal o metafóricamente. Es un sentido literal, pues sabes, Javes sabía que lo que estaba pidiendo era un aumento de tierras. A la hora que empecé a preparar el estudio, en los tiempos antiguos, tener terrenos les garantizaba supervivencia, porque al tener más terrenos, sus animales podían comer, al tener más terrenos podrías tener fuentes de agua, al tener más terrenos tal vez podrías sembrar más y obtener alimento para subsistir a lo largo del tiempo. También el tener más terrenos, como hasta la fecha, un terrateniente de 1.000 hectáreas no es lo mismo, no es visto igual que un campesino con 1 hectárea. Se entiende que hay una prosperidad, se entiende que hay más dinero, se entiende que hay más recursos. Entonces todo esto estaba implícito en la petición de ensanche mi territorio. También el analista dice que esta petición puede verse desde un punto de vista espiritual, en una dimensión espiritual, reflejando un deseo de tener mayor influencia sobre otras personas y responsabilidad en el reino. Yo le he dicho a ustedes aquí en el ministerio con palabras mías, pídale a Dios que lo lleve a otro nivel. Eso es ensanchar su territorio. Pídale a Dios que lo dote de nuevos dones. Eso es ensanchar su territorio. En el Nuevo Testamento el concepto de expandir el territorio se puede ver
desde una gran comisión donde Jesús ordena a sus discípulos ir y hacer discípulos en todas las naciones. Hablamos de Mateo 28, del 19 al 20. También al pedir una ampliación del territorio, Javes expresa un deseo de extender su impacto y cumplir más plenamente los propósitos de Dios, porque va a ser más influyente. ¿Se acuerdan cómo era Job? Estaba en la entrada del pueblo, de la ciudad, esperando que le preguntaran y le pidieran consejo. La otra petición que hace es una presencia divina, que tu mano esté conmigo, dice la palabra. Eso significa que él busca la guía y la presencia de Dios en su vida. La mano de Dios es una metáfora bíblica para el poder divino, la protección. Dice que nos tiene en los huecos humanos, bajo su sombra, bajo su ala, ¿verdad? Al pedir la mano de Dios está diciendo él que reconoce que necesita depender de Dios. Usted y yo, en humildad, tenemos que venir a decirle, por eso le digo a todas, dígale a Dios que usted se vence, que usted se da por vencido y que a partir de este punto en adelante, Él sea el que gobierne. Cuando usted adquiere conocimiento y experiencia a razón de golpes, como los he adquirido yo, de chichotas y de raspones, ya usted viene y le dice, Señor, desde antes, toma control de esto, Señor, porque yo sé que si yo tomo el control, no lo voy a llevar a buen puerto, no lo voy a lograr, me voy a equivocar. Entonces, si tengo tu presencia, sé que voy a salir bien. Son sentimientos, ¿verdad? Son deseos. Y menciona aquí el especialista a Moisés, como ya se los hice saber yo, que está en Éxodo 33:15, que si la presencia de Dios no estaba con ellos, que no se iban a mover. También menciona que la presencia de Dios nos da fortaleza, nos da seguridad, nos afianza, dice que Él es nuestra roca, y podrán venir 1,000 y 10,000 que caerán a mi diestra, pero a mí no me tocarán. ¿Se acuerdan? Las miriadas. Eran incontables los problemas, incontables las situaciones. Y hay que venir a encontrar en la presencia de Dios refugio, pero también fortaleza para enfrentar lo que se venga, ¿verdad? Enfrentar lo que se venga, enfrentar lo que se venga. No importa, con Dios vamos a estar cubiertos. Con Dios, aunque no entendamos, aunque no lo comprendamos en este momento, usted puede estar pasando situaciones X. Y usted dice, ¿por qué? Y no está haciendo mala la pregunta, es ¿para qué? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué tengo que dominar? ¿Qué tengo que entregar? ¿Qué tengo que doblegar? Pero con tu mano, yo sé que yo llego al otro lado. La siguiente petición fue protección del mal. Líbrame del mal para que no sufra, ¿verdad? Es interesante. La gente, cuando hablamos, descubrimos que lo que nosotros creemos que es malo, que lo catalogamos malo, un episodio malo, se menciona luego en nuestra propia vida como algo bueno. Yo les he dado testimonio personal, pero les menciono nada más José. Lo vendieron sus hermanos como esclavo y llegó a la par del más importante de Egipto. Y con el pasar del tiempo, los que estuvieron planeando su muerte y lo vendieron como esclavo, se beneficiaron de la bendición que José obtuvo por su posición de liderazgo políticamente hablando en ese tiempo y en esa temporada en Egipto. La bendición que trajo José fue tal, que atrajo José fue tal, dada por Dios, que hasta sus propios enemigos, sus hermanos, se beneficiaron. ¿No les parece extraño? ¿No les parece imposible, milagroso? Bueno, cuando Dios viene y nos protege, hay milagros y ustedes podrían saturar la mañana
de testimonio tras testimonio, donde la mano de Dios los ha librado del mal de forma milagrosa y lo que se veía mal se convirtió en una bendición. Eh, Hay una mención de que Jesús nos explica en el Padre Nuestro que nosotros debemos de pedirle al Padre y no nos dejes caer en tentación, mas líbranos del mal. No dice quita el mal. A veces nosotros leemos las cosas y no le ponemos atención. Las que acaban de ingresar, les mencionaba que Javes, dentro de su petición, no le dijo a Dios que le cambiara el nombre, sino que le dijo que lo librara del mal para que no lo afectara. Entonces, eh, miren la sabiduría que tenía Javes, donde le pide a Dios que lo libre del mal, porque él sabía que Dios era una salvaguarda, es una protección, porque vamos a salvarnos de daños físicos, emocionales, mentales, económicos, espirituales. Eh, Póngale lo que usted quiera, ¿verdad? Eh, el analista revisa aquí algunos puntos que les voy a mencionar rápidamente. Audacia en la oración. La oración de Javes se caracteriza por la audacia y la confianza en la capacidad de Dios para bendecir y proteger. Habla sobre Hebreos 4:16, que anima a los creyentes a acercarse al trono de la gracia con confianza, sabiendo que Dios está dispuesto y es capaz de responder nuestras necesidades, pero bien dirigidas, oraciones concisas, precisas, inteligentes, en santidad, en humildad, en un corazón alineado con Dios. Alineamiento con la voluntad de Dios. Las peticiones de Javes se alinean con la voluntad y los propósitos revelados por Dios. Obvio, si está repitiendo hasta las palabras de Jesús, ¿estará alineada la palabra de Javes o no? Es sentido común, ¿verdad? Como diciéndole, no se haga tu voluntad, sino la mía, ¿verdad? Y ese modelo, ¿quién nos los enseñó? Jesús. Enfoque relacionado con las necesidades espirituales y físicas. Habla sobre lo que está pidiéndole a Dios, que lo cuide, que proteja, que lo resguarde. Una fe y dependencia, dice que me bendigas, que me tomes de tu mano. Y yo reconozco que sin tu bendición, sin tu guía, sin tu crecimiento, no puedo. Dice en Proverbios 3, del 5 al 6, que ya lo repasamos en el estudio. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. En todos tus caminos, sométete a Él y Él enderezará tus sendas. Hay una generosa manifestación de la misericordia de Dios, porque dice el versículo al final en la oración de Javes, y Dios le concedió lo que pidió. Qué dichoso poder entablar una conversación con Dios, una solicitud de esta magnitud, de 2 líneas, con 4 solicitudes, y las 4 fueron aprobadas. Fue como un éxito rotundo, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Él anhela, se lo acabamos de leer en Génesis, bendecirnos. En Santiago 1:15 habla sobre la recompensa, que Dios es generoso, que nos va a dar sin reproche, que Él no es agarrado, limitado. Todas son formas de entender esto. Llega a una conclusión muy bonita que se las quiero leer y dice, la importancia de la oración de Javes radica en que su profunda expresión de fe, dependencia y alineación con la voluntad de Dios, a pesar de ser una oración tan breve, toca principios de la Biblia, como lo vimos ahorita. Es efectiva, es sincera, es humilde, es concisa, y la vida de Javes, que estaba marcada por el dolor desde su nombre,
La transforma Dios de una manera tan especial que les leí que era famoso, que era, que era elocuente, que era importante, que era reconocido más que sus otros hermanos. Usted y yo hoy necesitamos seguir el ejemplo de Javes para que nos acerquemos con Dios de una manera directa, concisa, precisa, inteligente, pero alineados con su propósito. ¿Cómo sabe usted que su oración está alineada con el propósito de Dios? Usted le puede agregar, Señor, si te complace, Señor, si lo deseas, si esto es bueno para mí. Si no es bueno para mí, no lo quiero, no lo recibo, no me lo mandes. Si esta persona no es de bendición, no permitas que yo me enamore. Quita todo deseo de mí. Son formas de adecuar su oración a su vida diaria. Este negocio me conviene. Este vehículo que quiero comprar o que quiero vender es en el momento, me va a traer bendición. Este negocio que quiero emprender vale la pena, es correcto. Este tipo de clientes que tengo que aceptar es el correcto, vale la pena, me va a traer bendición. Ir a esta iglesia me conviene, escuchar a este pastor, a este ministro, a esta persona, seguir a este individuo, a esta mujer, este hombre, me conviene. Estas palabras que estoy recibiendo hoy son de bendición para mí o no aprendo nada. Esta música que canto, esta música que escucho, esta película que veo, esta persona influencer en el YouTube, en las redes sociales, me trae bendición. Creo que son formas inteligentes de desarrollar una relación directa con Dios. Este pequeño mensaje a la conciencia era el que quería traerles para cuando yo escuché sobre Javes y, y les encontré estos pequeños detalles que quería ponerlos sobre la mesa para que sean de bendición para su vida. Así que espero que les haya traído una reflexión, un análisis, una meditación correcta en su mente.